¿Alguna vez te has planteado qué es exactamente la nación española? ¿Existe desde que el mundo es mundo o apareció en un momento determinado? De ser así, ¿cuál es su fecha de origen? Si te interesan las respuestas a estas preguntas, pues aquí te lo cuento todo. Pues os diré que los primeros en referirse a España, como Hispania, fueron los romanos, sustituyendo el vocablo griego Iberia. La cuestión es, ¿esa Hispania correspondía exactamente al territorio actual español? No, incluía Portugal. Y otra pregunta, ¿las personas que vivían en Hispania se sentían hispani? Pues tampoco. Estaban distribuidos en diferentes pueblos, como pueden ser los betones, los celtas, los cántabros, los astures, pero en ningún caso sentían que formaban parte de una identidad uniforme conocida como España. Total, que los romanos se refirieron al territorio actual que posteriormente conquistaron como Hispania, aunque incluía Portugal, y además los historiadores y geógrafos romanos atribuyeron una serie de rasgos psicológicos a los habitantes de Hispania y básicamente lo que hicieron fue exaltar su belicosidad y su valentía. Pero aún así les fue bastante fácil romanizar la península. Como sabéis, en Europa tuvieron lugar una serie de invasiones bárbaras y a España llegaron los visigodos. Aquí ya sí encontramos exaltaciones de tipo identitario, en concreto en Laus Hispaniae de Isidoro de Sevilla, y en este texto nos habla o nos alaba las virtudes de España. Este texto dice así: tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz, de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú te hallas situada en la región más grata del mundo, ni te abrasas en el ardor tropical del sol, ni te entumecen rigores glaciales. Al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó. Si visteis mi vídeo anterior, sabréis a qué se están refiriendo con nación goda. Por lo tanto, podemos deducir que España se concibe en este texto como una recompensa geográfica. Después llegaría la ocupación musulmana y hay zonas donde coexisten pacíficamente musulmanes y cristianos. Curiosamente, la exaltación identitaria más potente la encontramos en la crónica del moro Rasi, en la que aparecen mitos basados en fuentes grecorromanas y visigodas y que estarían construyendo una identidad hispánica diferente a la órbita musulmana de aquel Al-Ándalus. Después llegaría la famosa Reconquista de Don Pelayo. Se trató de una idea elaborada por los cronistas de la época para justificar la agresión. Y además quiero que quede bastante claro que la Reconquista se refería más bien a restituir la iglesia cristiana o a recuperar el reino godo, y no tanto a recuperar Hispania, aunque es cierto que había alguna referencia. Y después, a lo largo de toda la Edad Media, donde la palabra Hispania continuó viviendo y terminó convirtiéndose en España con dos N's y después España, todos los reinos cristianos del norte se consideraban parte de Hispania, pero sobre todo desde un punto de vista geográfico. Hispania no era una comunidad identitaria, era más bien un territorio. Y con esto llegamos a los archiconocidos reyes católicos Isabel y Fernando. Existe un Estado bajo una monarquía compleja y confederal, que tiene una burocracia que emite normas, que recauda tributos, aunque es cierto que son diferentes en los diferentes reinos y señoríos. Lo importante del asunto es que no existe la soberanía nacional, es un Estado patrimonial en el que el rey es el nexo de unión, aunque es cierto que aquel conglomerado ha mantenido sus fronteras casi inalteradas durante 500 años, lo cual es un fenómeno bastante curioso en la inestable Europa moderna. Alrededor de ese estado se va construyendo una identidad determinada, con una serie de rasgos, tanto hacia el interior como hacia el exterior. Para los europeos, las personas que vivían bajo este estado se caracterizarían por su fanatismo, crueldad,
codicia. Codicia relacionado con la conquista de América, fanatismo y la crueldad relacionado con la Inquisición. De cara al interior, las personas que forman parte de ese Estado o que obedecen a ese Estado comienzan a considerarse con una serie de rasgos como lealtad a la corona, honorabilidad, sangre limpia, antigüedad de linaje, ortodoxia católica, pero de todas maneras, en ningún caso el Estado va a justificar su poder en la identidad nacional. Y con esto llegamos al siglo XVIII y aquí sí ya pasamos de una identidad etnopatriótica con un fuerte componente de lealtad al rey y de defensa de la fe verdadera a defender la idea de la soberanía nacional. También en el siglo XVIII hay algunos intentos por parte del Estado para vincularse con esa identidad que se había ido generando. Se abren algunas reales academias y es el momento en el que se crea la bandera. Como veis, la cosa es más complicada de lo que parece. Por un lado tenemos una élite de ilustrados que están defendiendo un cambio en cuanto a la concepción del poder se refiere, que exaltan la idea de un pueblo, de una nación española que sería sujeto histórico. Por otro lado tenemos una monarquía compleja, que son los que realmente detentan el poder, que estarían basando su legitimidad en Dios, y dentro de esa monarquía hay muchas identidades locales y un gran número de la población que vive en zonas rurales donde el clero católico estaría formando la opinión pública. De hecho, aquí surge el problema tradición-modernidad, porque tenemos a una serie de personas, de ilustrados, que quieren reformar políticamente el país, pero son acusados de antipatriotas, porque recordemos que esa identidad que se había ido fraguando durante la Edad Media y el siglo XVII y el siglo XVI estaba basada en ese cristianismo, esa ortodoxia católica, esa idea de descender de valientes guerreros, de la sangre pura, de los cristianos viejos. Esto muy moderno no era. Entonces le servía a los conservadores para atacar a los liberales que querían esa reforma, que querían acabar con el absolutismo monárquico. Bueno, y con esto llegamos a la Guerra de la Independencia, que probablemente interpretéis en términos de franceses contra españoles, y de hecho es lo que los liberales intentaron vender durante el siglo XIX y la verdad es que lo consiguieron, pero esto no fue así. La mayoría de las batallas importantes fueron franceses contra ingleses, exceptuando la de Bailén, y de hecho cada ejército estaba formado por personas de diferentes países. Y luego, por otro lado, los propios españoles estaban divididos. Algunos estaban con los franceses y otros con los españoles, con lo que luego se iba a denominar franceses y españoles, que en ese momento esos términos tan nacionales no estaban tan definidos como lo están hoy en día. Y es que es muy común que apliquemos esquemas del presente para interpretar el pasado. Bueno, aquí viene mi parte favorita, que son las Cortes de Cádiz. Aquí ya sí podemos hablar de soberanía nacional, es decir, que desde un punto de vista político el poder viene de la nación española, aunque también es cierto que en este momento la nación española estaría a ambos lados del hemisferio, tal y como se recoge en la Constitución, por lo tanto incluiría los territorios de ultramar que a día de hoy no forman parte de España. Y lo que me encanta es que en este momento la nación española es algo muy revolucionario. ¿Por qué? Porque los conservadores son los absolutistas, los que dicen ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué es esto de la nación española? Pero si aquí lo que ha estado siempre ha sido el rey, ¿pero qué me estáis contando? Y entonces, pues bueno, ellos querían luchar contra estos liberales que estaban justificando que el poder viniera de la nación española. Y ellos lo que querían era que volvieran los reyes absolutistas. Y luego, qué curioso, que al pasar el tiempo, pues luego incluso llegó el nacionalcatolicismo, que se convirtió en puro conservadurismo, cuando en realidad la nación era totalmente, a nivel político, absolutamente revolucionario. Y con esto llegamos al siglo XIX, que se caracterizó por su inestabilidad política. Cada facción política tenía su bandera, tenía su himno, tenía sus símbolos nacionales, y claro, se iba cambiando de gobierno y se cambiaba todo. Así que era muy difícil que todos los habitantes
acabarán representados con los mismos símbolos. Y luego es que hay otro problema. Por un lado pueden estar los esfuerzos nacionalizadores de las élites, de las estructuras políticas, pero claro, por otro lado están las zonas rurales, la mayoría de la población vivía en estas zonas y ahí medir hasta qué punto fueron exitosos esos intentos de nacionalización es muy complicado. Y como decíamos, todavía el clero tenía bastante poder en este siglo XIX. Saber hasta qué punto la población se identificaba con España, eso realmente no lo sabemos. Y entonces, en estas llega la guerra civil. Cada bando decía luchar por una cosa. Los nacionales, pues básicamente por España. O sea, España, España, España. Y luego los republicanos, pues también por España, pero luego también por otras cosas. La libertad, la igualdad, el progreso. Y además, el sujeto no era solamente España, sino también la clase trabajadora. Claro, al final los nacionales se quedaron como que eran los que estaban luchando por España y como que los otros no. En este régimen hubo un proceso de nacionalización muy importante, porque recordemos que Franco y el régimen se erigían como los defensores de la verdadera España. Se hizo a través de la educación, se depuraron los elementos que ellos no consideraban españoles, se consideró obligatoria la formación del espíritu nacional y bueno, durante el régimen franquista tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Mussolini caen derrotados, el nacionalismo pierde bastante prestigio, se crea el mercado común que después va a ser la Unión Europea y los científicos sociales ya no enfocan la cuestión de la nación española como si fuese un ente inmutable y eterno que ha estado ahí para siempre, sino que comienzan a estudiar cuáles son los procesos de construcción, tanto de la identidad como de la nación. Y por otro lado, en los 70 el régimen, al haber sido un régimen dictatorial, la verdad que pierde bastante de su prestigio y todos los mitos nacionales que se habían asociado a él también. Y con esto llegamos a la democracia. Pero para entender la democracia debemos pensar que durante el franquismo hay una serie de personas que se oponen a lo que está ocurriendo y que están defendiendo la democracia. Y muchos de estos grupos comienzan también a defender la independencia de sus territorios y empiezan a mezclarse cuestiones relacionadas con la democracia con cuestiones relacionadas con el nacionalismo. ¿Y en qué estamos ahora? Pues bueno, ahora estamos en que existe un Estado, que la soberanía, o sea, el poder reside en los miembros del Estado y un poco la cosa está en a ver quién se lleva las competencias, porque esto se dividió en autonomía y cada autonomía tenía unas competencias y el Estado otras. Hay unas comunidades que quieren más competencias porque consideran que históricamente lo merecen y hay otras que dicen, pues ellos, yo también. Luego ya están los que directamente dicen, oye, mira, a ver, que es que yo no quiero competencias, que es que yo me quiero pirar de vuestro Estado y quiero montar otro Estado, porque considero que somos otra cosa, que yo no me siento español. Y bueno, pues que hemos terminado. Gracias por estar ahí.